Bueno, muy buenas tardes para todos. Les habla el ingeniero Diever Arturo Arcos. Vamos a continuar con la clase que habíamos quedado de continuar. No sé si se pudieron conectar hoy, pero voy a compartir entonces en donde quedamos en la clase de Well Test. Bueno, entonces ya tengo la presentación. Ya la tengo aquí. Y la tengo en el Shock Manifold. Entonces, acá. Bueno, entonces nosotros quedamos en este, nosotros quedamos en este aparte, ¿cierto? Entonces, en este aparte lo que estábamos viendo era la función del Shock Manifold, ¿sí? Y esto, entonces les explicaba que eh, este cheque ajustable, me permitía, este cheque ajustable, ¿sí? Me permitía determinar el diámetro que iba a utilizar en el choque fijo, que es el que queda definitivo, digamos, para la operación como tal de la prueba de pozos. Entonces, este choque ajustable tiene unas graduaciones. Vamos a verla aquí, pero es algo de la presentación. Quiere salir. Entonces, este cheque ajustable, espérame que fue que se me... Entonces, aquí ya. Entonces, mire, esta graduación es la que se encuentra aquí en donde están mostrándole. Esta partecita tiene una graduación, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy cerrando la manija, ¿sí? Aquí va mostrándome la graduación 0, 1, 2, 3. ¿Qué sucede? Al yo tener este numerito de acá, pues elijo entonces, con base a ese numerito, elijo el tipo de choque que voy a utilizar, ¿sí? El tipo de choque. Entonces, estos choques están diseñados con base a a esta graduación que me está generando el choque ajustable, ¿sí? Entonces, si es el cero, pues entonces ubico el cero.
Es el uno, el 2, el 3. Entonces ubico los choques que van a quedar ahí fijos. Ellos se sientan ahí por medio de un empaque, de un O-ring. Listo, que es como un anillo. Bueno, los separadores. Entonces ya pasamos a la parte del separador. Ah, bueno, por aquí hay un videito. Vamos a mostrarles el video em, de lo que es el choque. Por ahí hay un videito que estoy mirando acá. Entonces, aquí hay un hito. Entonces, está en inglés, pero pues él es muy descriptivo, ¿sí? Entonces miren que este es el pozo. Entonces aquí está enviando al shock manifold. Entonces mira la entrada de este shock manifold, ¿sí? Esta es la parte donde yo envío el fluido y este envío de este fluido aquí en esta parte. Entonces, es donde tengo el choque que es ajustable y me va a determinar cuál es el choque fijo que tengo que colocar acá. ¿Sí? Esta es una forma, pero pues el otro tiene es que la entrada está por acá, se va para allá o para allá. Y el que estábamos viendo allá es uno que ingresa por aquí, por esta parte, y se va para allá y se va para allá. Este ingresa hacia allá. ¿Por qué la distribución de este así? Porque es muy seguramente este choque es para unas presiones mucho más elevadas. Entonces se necesita, digamos, un nivel de seguridad mucho más elevado, por eso tiene varias válvulas. Entonces es por eso. Mire, entonces, este choque se conecta con este separador. Mire, este separador entonces va a ser de una etapa y este va a ser el separador de la siguiente etapa. Ya ahí pasa a lo que es el separador. Por eso entonces después del choque, lo que vemos es el separador. Mírenlo por acá por dentro. Entonces, él aquí tiene esto es una placa que lo que hace es romper o tratar de mejorar la separación del gas, que es esto gris que sale por aquí, con los fluidos líquidos. Entonces, aquí hay una fase gaseosa y hay una fase líquida. Entonces, el fluido viene aquí y en esta parte, en este deflector, lo que hace es que el fluido líquido cae en forma de lluvia por gravedad y al caer aquí por gravedad, pues me genera separación del gas que ya está libre y empieza, digamos, el tratamiento, digamos, si hay químicos, si hay tratamiento químico, entonces empieza el tratamiento químico em, para la separación del agua y el aceite. Entonces aquí muestran como una forma más clara el agua y aquí forma y se muestra y se forma una fase más negra o aceitosa que vendría siendo el aceite. Esta es una trampa para espumas, ¿sí? Si se generan espumas para que no pase a esta área, porque pues yo a esta área ya le tengo aquí un nivel que es por donde él prácticamente se rebosa, entonces esta placa rebosadora lo que hace es que el aceite se rebosa y aquí queda simplemente el aceite y pues la trampa para el aceite para poder entonces evacuar en la fase gaseosa. Entonces, aprovechando que vamos a seguir con ese, entonces ahí van mostrando. Funciona. Entonces, estas placas que ustedes ven aquí, estas líneas, son placas deflectoras también, que lo que hacen es que al gas, el gas se estrella con ellas y estas placas hacen que el gas se le retire los líquidos. El gas se arrastra acá líquidos. Al estrellarse con estas placas o al pasar por medio de ellas, los líquidos que están siendo robados por el gas, aquí se unen las moléculas líquidas y se forman gotas más grandes y entonces estas gotas grandes caen acá a la zona del líquido y me rescatan el aceite para que no se vaya por el gas. Entonces ese es el separador. Entonces ahí miren cómo está. Es muy parecido a lo que estábamos viendo en el video de señor. Entonces el sur time es donde se almacena.
Entonces aquí hay, este parte tiene unos filtros para el agua para purificarla, limpiarla. Entonces, pues en este caso, ¿no? Vamos a dejar aquí este video y vamos a seguir con la presentación. Y la presentación está, es que no quiere correrse. Aquí. Entonces ya aquí. Listo, entonces, con respecto al separador, entonces aquí ya también se habló del separador, dice que es el equipo encargado de dividir el fluido proveniente del pozo en dos o tres fases, dependiendo del diseño del mismo. Es la pieza fundamental del well testing y con él que se deben tener mayor cuidado en la operación, pues opera a altas presiones y con líquidos inflamables. De ahí que sea importante su manejo por personal capacitado. Pues como les digo, un operador de well testing digamos, está capacitado ya en un nivel alto de manipular el separador, es decir, en caso de que necesite ir a hacerle cerrar una válvula, generar algunos vaciados que se deben de hacer, también el mantenimiento, también la seguridad del equipo. Entonces, pues no es para los que están allá tomando muestras o los que quizás están midiendo volúmenes, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta. Adicional, pues esto está equipado de un sistema de lectura, ¿sí? Este sistema de lectura que me permite saber o conocer la presión. Ahí, digamos que en este sistema se encuentra el que mide la presión acá en esta válvula y el que mide la presión en esta válvula para salida del crudo, perdón, para salida del crudo. En este caso aquí, el crudo está entrando por acá, en este caso el crudo está entrando por acá y se está yendo por acá, está saliendo por acá. ¿Listo? Esto es una válvula de seguridad, pero el gas está saliendo por acá. Entonces tenemos la salida del gas, que es esta amarilla, la salida de el fluido de emergencia, el fluido que la salida por donde escapa el gas cuando se activa esta válvula de presión, y el amarillo es el color para el gas que está saliendo ya como producción de esta separación. Entonces ahí vemos un separador, ya creo que también en el video pues está entendible lo que hace el separador en well testing, ¿sí? Porque pues es la misma función para el separador de producción en una estación, ¿sí? Pero en este caso estamos viendo el funcionamiento del separador en un sistema de pruebas de pozo. Entonces, lo mismo acá, es prácticamente el dibujito que se explica el video. Tipos de separadores. Bueno, aquí sí es importante esto, que es un tema como matemático, que lo quiero implementar que lo quiero implementar en producción 2 para que manejen lo que son las unidades y para que manejen los cálculos. Entonces, por ejemplo, aquí dice configuración, vertical, horizontal, esféricos, por función, bifásicos, trifásicos. Estos separadores se pueden clasificar en estos, en verticales, horizontales y esféricos, por función en bifásicos y trifásicos, por presión de operación. Entonces están los ANSI, que son los, digamos, estándares o los separadores de marca estándar internacional, y se definen por una presión de máxima de trabajo de un separador. Entonces, cuando yo hablo de un separador ANSI 300 esto me va a indicar que la presión con la que él puede trabajar es de 720 psi. Entonces la presión de trabajo es igual a 2,4 por la serie del separador. Cuando se habla de un ANSI 300, es decir, que son 300 psi multiplicado por 2,4, esa es la presión de trabajo. ¿Listo? Entonces ese 2,4 es una constante que se utiliza para determinar cuál es la presión de trabajo de ese separador. Entonces, por ejemplo, el ANSI 100 es un separador que trabaja a una presión de trabajo de 240 psi, el 3000 de 720 y así sucesivamente, porque existe el de 600 y existe el de 900. ¿Listo? Entonces, ojo, una cosa es la referencia del separador y otra cosa es la presión de trabajo. ¿Listo? De trabajo. ¿Qué quiere decir presión de trabajo? Que es la presión a la cual es la máxima que puede él trabajar. ¿Ya? La de la seguridad es otra cosa. Entonces, esta es una. Bien, entonces,
Entonces miren ahí este cuadro, dice los separadores que maneja esta empresa están estandarizados para tres fases. Su diseño es de tipo horizontal verde convencional, están disponibles para trabajar con gases ácidos y presentan presiones nominales de 1440 y 720 psi. Ver especificaciones de la tabla. Entonces en la tabla se presentan las especificaciones em, y miremos, la presión nominal del separador son 720, ¿cierto? Y del 720, pues la presión nominal es de 720 psi. Y la del separador de 1440, que vendría siendo ¿cuál? La de 300 es 720. Entonces, el ANSI 600 es el mismo separador de 1440. Es el mismo separador con presión nominal de 1440. Entonces yo puedo hablar del ANSI 600 y el ANSI 300, que en este caso son los que se usan. Esta empresa usa estos dos, pero ahí pueden haber empresas que manejan el ANSI 900 porque los pozos a los cuales hacen well testing son pozos muy profundos y son muy volátiles, entonces generan presiones más altas. Es temperatura de diseño, 100 grados Fahrenheit y del separador de 1440, 120 grados Fahrenheit. Dice permisibilidad de corrosión. Entonces, aquí ya es la permisibilidad de la corrosión en pulgadas, es decir, qué tanto son permisibles para la corrosión, para que pues, se vayan a corroer. Entonces, el separador 720 es 0,625 pulgadas y el de separador es de 0,125 pulgadas. Es decir, que es permitible una corrosión de ese tamaño, ¿sí? No se puede dejar más ni deja que se corroa más. Capacidad promedio de líquido, entonces ahí está en barriles, ¿sí? Mm, barriles fiscales por día. ¿Es un barril fiscal? Pues es un barril completamente separado de gas y de líquido, ¿no? Por gas. Entonces, de 4.000 a 8.000 barriles y el separador en un día. Puede mover desde 4.000 a 8.000 barriles, ¿sí? Dependiendo del tiempo de retención que maneje. Y el separador de ANSI 600, que es el mismo de 1440, entre 9.000 y 18.000 barriles en promedio por día. Capacidad nominal de gas, entonces bajo nivel de líquido 20 y alto nivel de líquido 14. Entonces, cuando el líquido está en su, digamos, bajo nivel, es decir, que haya un bajo nivel, el gas ocupa, ¿sí? El gas ocupa 20 y ese pies cúbicos fiscales por día es 1.000 por 1.000. Entonces son 20.000 pies cúbicos por día. Entonces, perdón, entonces el separador de 720 en un día puede procesar hasta cuando el separador tiene un bajo nivel, o sea, el más bajo, y el gas ocupa el restante de lo que deja el líquido, entonces puede procesar 20.000 pies cúbicos estándar por día. Cuando el líquido está en su nivel más alto, entonces hasta 14. ¿Sí? 1.000 por 1.000 son 14.000 eh, pies cúbicos por día. Y así también para el de. Es ahí la radiografía, lo que se le puede usar eh, o lo que se usa para evaluar el estado de los separadores. Para un tiempo de retención, entonces miren para un tiempo de retención de 1 minuto a la presión nominal. Entonces, para un tiempo de 1 minuto, maneja estos volúmenes. ¿Ya? O sea, que en 1 minuto dejen a un nivel máximo. Entonces, puede generar este gas y puede tener estos barriles por día, 80 o 8.000, perdón, o 4.000 en un nivel bajo en 1 minuto. Perdón, 4.000 en todo un día, sabiendo que el tiempo de retención es de 1 minuto. Especificaciones de los separadores. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos separadores que tienen unas válvulas de seguridad que se instalan en la parte de arriba? ¿Sí? Aquí estamos viendo dos. Aquí hay una y acá está la otra, ¿sí? Entonces, hay una válvula que tiene un disco que se rompe, entonces un disco de ruptura, y hay una válvula con un actuador
que es una válvula de seguridad. Entonces, las dos son válvulas de seguridad, pero una actúa de forma en que ella se daña de un solo uso y la otra actúa de que tiene una resistencia acá, que si la presión que está acá abajo saliendo del gas, presión del gas, es mayor a la presión que se genera por este resorte, entonces se abre la válvula y el gas sale. ¿Sí? Entonces, esto hace que se abra y el gas sale. Desde que este gas, esta presión de abajo del separador no supere la presión que genera ese resorte hacia abajo, pues entonces no va a salir. Algo así como el pito de la olla a presión. Y este vendría siendo el cauchito que va en un huequito redondito, que es el que se sale o se explota cuando alcanza cierta presión. Pues tiene estos dos sistemas. ¿Listo? Con respecto a las válvulas, entonces pueden haber esas válvulas de tipo de seguridad y estas son las válvulas de relevo. Entonces, diseñadas para abrir al 80 y 90 de la presión nominal de separador. Entonces, este resorte, ¿sí? Este resorte lo que hace es generar una presión. Si el gas tiene mayor presión que ese resorte o en el separador se genera una presión mayor a la que ejerce ese resorte, ella se abre y el gas escapa y sale hasta que regule la presión a la que yo la tengo nominada o a la que yo la tengo especificada. Entonces ese tornillito de aquí, ¿sí lo ven? Yo lo aprieto, ¿para qué? Para que el resorte se comprima más y pues sea mucho más fuerte levantarlo. Y yo lo libero más para que la presión sea menor, ¿sí? Ejerce menos presión y este gas con una presión menor pueda entonces darse salida o escape. Dice, conocida en inglés como Safe Relief Valve, ver figura 7, entonces dice, diseñada para abrir al 80% de la presión nominal del separador. En el caso de que la válvula neumática de control de pressure fall se presurice en el sistema. El separador cuenta con dos válvulas de seguridad calibradas al 80 y 90 respectivamente para un mayor rango de seguridad. Algunas veces también se ajusta con otros porcentajes de presión nominal dependiendo de los regímenes de seguridad de las compañías. Entonces aquí lo que le están diciendo es que estas dos válvulas, una está al 90 o al 80 y al otro al 90. ¿De qué presión? De la presión de trabajo, la presión nominal, que es la misma que estábamos hablando al comienzo, que es de 2.4 por 300 o 2.4 por 600 o 2.4 por 900, según el separador que yo tenga y la referencia del separador. Recuerde que está el 100, el 300, el 600, el 900 y de ahí en adelante de pronto está el 1200. Entonces, eh, ANSI 300, presión nominal 720, ¿cierto? ANSI 300 por 2,4 me da 720. Entonces, el 80% de 720, ¿cuánto es? Entonces, ya más o menos el 80% son 690. Entonces, esta válvula, cuando el separador alcanza esa presión, se activa para que salga el gas. Son válvulas que regulan el gas. O hay unas que están automatizadas y lo que hacen es que al alcanzar esa presión, lo que hacen es, por medio de los actuadores, enviar la señal a los actuadores para que se libere líquido, por ejemplo, ¿sí? Y también se libere gas. A veces es necesario que ambos fluidos, ambas sustancias, ambas fases, gas y líquido, se liberen para poder generar una presión menor. Entonces, miren, estas válvulas de control de fluido, que ya son las que controlan es el fluido. Estamos con esta que es la que controla el gas, por eso está el color amarillito, y pues porque el gas se genera más presiones. Y estas que son válvulas de control automático, de unas para nivel y otra para presión. Es decir, que cuando un sensor o el sistema que yo tenga de medición del nivel en el separador, pues porque puede ser un flotador, ¿sí? Yo puedo poner un flotador allá que cuando él alcance una altura, como el baño, genere una señal que me haga activar la válvula de control de nivel. Pues yo digo que eso depende. O puedo tener el flotador o puedo tener también mm, un sensor, no necesariamente un flotador, sino un sensor
en rectos, puntos rectos, en donde me diga el fluido va a tal lado. Cuando llegue a este punto, esta válvula automática que tiene un actuador, pues lo que va a hacer es a aperturar la válvula o a cerrarla en caso tal de que esté ya el nivel de líquido haya llegado hasta su límite más bajo. Lo mismo la presión. La presión puede tener un sensor o puede tener, eh, digamos, algo que reconozca que la presión está elevada, entonces puede ser un sensor, ¿no? En el caso de la automatización, pero lo digo en el sentido de que puede también ser algo que la misma presión active de forma mecánica y venga y me haga activar esta válvula. Entonces, estas válvulas funcionan completamente abiertas o completamente cerradas. Eso es lo que yo hago alusión a que ustedes deben de saber muy bien cómo es la forma de manipular algunas válvulas. Algunas válvulas se pueden dejar medio abiertas o medio cerradas. Y creo que habíamos hablado de una válvula tipo aguja, tienes la punta, y entonces estas válvulas sirven para regular. Mientras que estas que estamos viendo aquí, que es una compuerta, esta válvula de compuerta sirven es para abiertas o cerradas, ¿sí? Eso no es regular, eso es cerrar o abrir. Regular es dejar medio abierto. Regular es dejar que pase cierta cantidad, pero no toda al mismo tiempo. Entonces, aquí están las válvulas de control de nivel y control de presión. Entonces, hay un video, ya se los voy a mostrar. Hay un video em, que nos ayuda a visualizar cómo es que se mide la presión y la temperatura, y al medir esta presión y temperatura, pues se ubican, digamos que, se ubican, no, se realiza toda la parte automática para que cuando esto que está revisando la presión y la temperatura y en los niveles, pues me hagan actuar a las válvulas para que ellas abran o cierren, ¿sí? Entonces, vamos a verlo acá. Ujú. Entonces, a verlo por acá. Mm, ya lo manejo, acá está. Listo. Entonces, creo que tengo que compartir el sonido, ¿no? Mm, no me acuerdo cómo es. Aquí, listo. Entonces, Importante, muy importante, no solamente en el sector de hidrocarburos, sino en todas las industrias, y es acerca de lo que es registrar la presión. Bueno, cuando queremos registrar presión, ya sea en una prueba, ya sea en un equipo que maneja unas presiones elevadas y queremos conocer y registrar esa presión, tenemos aquí este instrumento como tal que nos presta esa función, que es el registrador. En este caso estamos hablando de un registrador Barton. Existen otras marcas, pero este registrador Barton, pues vamos a hacer una pequeña descripción de lo que es. Este instrumento, que lo ven acá como una caja negra, contiene unos elementos. Estos elementos son los que se encargan de medir como tal o censar básicamente la presión o la variable que estemos en este momento midiendo. Vamos a hablar de tres variables.
En este caso, este instrumento, si podemos enfocarlo por favor a este lado, tenemos la variable o elemento. Para ver la variable de presión, tenemos el elemento de estática. Este elemento de estática tiene un rango de 0 a 150 psi, como lo pueden ver ustedes en la placa, ya dice 0 a 150, hay que tener en cuenta este rango o este setting, para lo que está establecido. Y tenemos acá también un elemento de temperatura. Se ve la diferencia de este que viene en rollo a este helicoidal que llamaríamos, pero este viene enrollado, este es de temperatura, para cuando lo vean así en esta forma, siempre es de temperatura. Tiene un rango de 0 a 150 grados Fahrenheit, como lo pueden ver ustedes. Y también otro elemento importante que tiene es la cámara diferencial. Esta cámara diferencial está ubicada en la parte trasera, que es esta que viene acá atrás. La unidad de medida de la presión que mide esta cámara diferencial es pulgadas de agua, ¿sí? Pero vamos a hacer una pequeña descripción de cómo funciona básicamente. Ella lo que, a través de todos estos brazos, como ustedes podrían ver, no sé, unas varillitas, pero realmente son unas láminas, se hace un ajuste, una calibración, para que a través de esta plumilla que está sosteniendo esta plumilla como tal, que es la que soporta, va a registrar la presión, o en este caso la variable que estamos midiendo presión, entonces registra la presión, estamos midiendo temperatura, registra la temperatura, y asimismo la presión en cuanto a pulgadas de agua, que es la cámara diferencial. Recordemos entonces en este caso que si tenemos una carta de registro, esta carta básicamente para leerla, ella nos acompaña con horas del día, desde las 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, así completamente hasta volver hasta las 6 de la mañana del otro día. Entonces esto nos permite poder registrar en 24 horas todo lo que está sucediendo, cómo se ha comportado la variable de presión en el equipo o la prueba que estamos realizando. También para tener en cuenta, ¿cómo se lee la carta? Se lee del rango del 0 al 100%. Vemos algunas cartas que dicen, por lo menos en esta, dice 100 PSI, pero puedes decir 200 PSI, puede ser 1500 PSI. Independientemente de que suceda esto, si la carta es lineal, porque vienen lineales y cuadráticas, en este caso es una carta lineal, básicamente es de 0 al 100% del rango. ¿Quién define el rango? El elemento. El elemento es de 0 a 150, como hablamos hace un momento, lo pudimos comprobar, entonces de 0 a 150 PSI. Y está dividido en 10 unidades, 10, 20, 30, 40, 50, 60, así hasta llegar a 100. Entonces, y estas 10 unidades, en otras 10 unidades más pequeñas, que son estas subdivisiones, para y llegar a medir hasta 1.5 PSI, que es la medida más pequeña, que es la línea más pequeña. De esta manera podemos registrar. Vamos a hacer una simulación. Tengo aquí una manguera, presión de compresor, pasa a través de un regulador, y este regulador pues... Bueno, con respecto acá al tema de la cartografía en lo que es la medición de la diferencial de presión en un separador, porque pues este Barton está ubicado en el patín de un separador, ¿sí? Entonces este separador muy seguramente es un separador de 100 PSI, porque si ya tiene esa cartografía es porque ese es un ANSI 100, ¿sí? Entonces, por lo general, pues para bajas presiones, pues se usa la escala de 100 PSI. Él hablaba de la más pequeña y la más pequeña es 0.1, 0, 0. No, perdón, 1 PSI. O sea, la escala va de 1 PSI, ¿sí? Porque los 10 primeros cuadritos es 10 PSI. Entonces, 1 PSI, 5 PSI, luego 10 PSI que ya aparecen ahí, luego 20, 40, 20, 30, 40, 50, hasta 100. Entonces la escala ahí es de 1 PSI, ¿vale? Podemos leer a partir desde 1 PSI. Entonces, de pronto él no lo entendió bien, pero él lo explica de una buena manera, digamos, que es entendible. Se está censando la presión un manómetro que está debidamente calibrado, ya fue comparado con un patrón, que es básicamente el elemento que me garantiza que está calibrado este manómetro, y de esa manera vamos a hacer por comparación, verificar la calibración de esta caja, de este registrador Barton. Entonces aplicamos acá una presión, vamos a llevarla al 25% del rango del sensor. Como es de 0 a 150, el 25% es 37.5. Vamos a llevarla a 37.5. 37.5, aquí yo veo 37.5, no sé cómo ven ustedes, pero aquí si yo voy y veo el registrador, la plumilla que me está midiendo la estática, la presión de estática, está ubicada en el 25%, ¿sí? Entonces ahí lo pueden ver que está ubicado 10, 20, 25%, entonces que viene siendo el 25% viene siendo 37.5 PSI, ¿sí? Vamos a llevarlo
al 50% del rango de la carta, que vendrían siendo de 0 a 150, vendría siendo 75 PSI. Entonces lo llevamos a 75 PSI, que es la mitad de 150. Entonces lo llevamos a 75 PSI. Aquí yo veo 75, no sé si me estoy pasando de calidad. Aquí por este ángulo pues alcanzo a ver, bueno, me pasé un poquito. Venga a ver. Ya estoy corrigiendo. Uy, con este regulador toca hacer el ajuste muy fino. Ahí 75 PSI y vemos que la plumilla me está indicando el 50% del rango de la carta. Así va a suceder al 75 y al 100%, que es que como se debe hacer el proceso de verificación. Verificar por lo menos, dice la norma, 4 puntos y que estos 4 puntos me den calibración, ¿sí? Por comparación, que es el método. Entonces, como tenemos presión del compresor, no lo podemos llevar al máximo y también estamos limitados por el manómetro. Entonces lo llevamos al máximo, que es 100 PSI. Un compresor pues máxima nos entrega por ahí 125. Acá tenemos 100 PSI. Si vamos a ver a la carta, aquí esta medición que nos da la plumilla nos da aproximadamente 100 PSI. Recordemos nuevamente que cada subdivisión, que es la más pequeñita, es de 1.5 y cada división más grande es de 15. 15, 30, 45, 60, 75, 80 y así hasta llegar a 90 PSI. Es así como funciona, como registra la presión estática. Puede pasar todo el tiempo, esta carta va a girar, ¿sí? Gira, 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 porque pues ya tiene un reloj mecánico atrás que hace esta función de girar y así de esa manera se va graficando, va registrando la presión. Bueno, esta es una pequeña explicación, espero les haya servido para que puedan nutrir su conocimiento y pues los invito a que puedan continuar aprendiendo a través de estos cortos videos que hacemos para ustedes. Bueno, entonces, Muy importante, no solamente en el este sector de instrumento hidrocarburos, entonces es sino en todas las registrador. industrias, y es acerca de lo que es registrar la Acá está el presión. otro. Bueno, cuando queremos registrar presión, ya sea en una prueba, ya sea en un equipo que maneja unas presiones elevadas y queremos conocer y registrar esa presión, tenemos aquí este instrumento como tal que nos presta esa función, que es el registrador. En este caso estamos hablando de un registrador Barton. Existen otras marcas, pero este registrador Barton, pues vamos a hacer una pequeña descripción de lo que es. Este instrumento, que lo ven acá como una caja negra, Es este. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien, deseándoles éxitos y bendiciones en este día y recordando siempre hacer las cosas con amor, con pasión, siempre con la mejor energía. Queridos amigos, el día de hoy... Miren, es este. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un Vamos cordial acá, saludo miramos para cada uno de ustedes, espero que se encuentren muy bien, deseándoles éxitos y bendiciones en este día, recordándoles siempre a todo lo que tú hagas, coloca el amor, coloca la pasión y siempre la mejor energía. Queridos amigos, el día de hoy quiero hablarles acerca de un instrumento muy utilizado en la industria del sector de hidrocarburos y lo tengo acá precisamente, que es el registrador Barton. Para las personas que no lo conocen, quiero presentárselos en este momento. Este instrumento, un modelo 202E, es un instrumento muy utilizado sobre todo para las pruebas hidrostáticas, también para poder medir presiones en equipos que mantienen presurizados, y si queremos llevar trazabilidad de lo que es la presión, el comportamiento como tal del equipo, el proceso, el registrador Barton es uno de los instrumentos más utilizados, como lo venía diciendo. En este momento, mediante este corto video, quiero explicar las partes que lo componen rápidamente para no hacer muy largo este video. Entonces quiero presentárselos. Aquí tenemos lo que es un cajón. Este cajón, que es lo... Entonces, se me perdió la presentación. Entonces, vamos a continuar. Ustedes pueden ya mirar el videíto con tiempito. Y la idea, pues, es que ustedes se impregnen de esas buenas enseñanzas que hay en Internet. Y hay buenas, hay malas, pero hay muy buenas. Y con base a eso, pues, me pregunto. Entonces, vamos por acá. Ya miramos de qué se trata el de Barton, pero él también, además de indicarme y además de registrarme las presiones, él también sirve como de manera autónoma para que las válvulas se activen. Entonces, por ejemplo, si el registrador de Valtus que está conectada a la línea del gas, ¿sí? Mm, eh, Me genera una presión nominal de, digamos, 725 PSI, que es la presión ya de trabajo como tal del separador. Entonces, él inmediatamente envía esa información a la válvula que está arriba en la parte del gas y va a liberar gas para que se regule la presión. Entonces, este registrador también es una manera se conecta de tal manera que yo puedo cerrar o abrir válvulas
con actuadores para ellas, ¿sí? Cuando están automáticas por lo general. Entonces, aquí en la presentación está el sistema Barton, aquí está el registrador de presión y pues tubing es como la tubería pequeñita que lo conecta y estos tubing van del separador al, al Barton, ¿sí? Entonces dice la presión de casing, la presión de tubing y la presión diferencial en la cabeza, mientras que el separador registra la presión estática y la presión diferencial en la línea del gas, ¿sí? Entonces ellos funcionan en un separador que van conectados a la línea del gas, ¿sí? ¿Ya? Y la presión diferencial, ¿qué es la presión diferencial? O sea, ¿por qué hablan de un diferencial? Un diferencial es un cambio. ¿Ya? Es un cambio. Ellos están adaptados a una presión y a partir de esa adaptación es que me va a medir si está por encima o está por debajo. Al pasar ese umbral al cual está estipulado, envía información y por eso es que las válvulas pueden abrirse o cerrarse. ¿Ya? Eso es lo que explica y por qué la importancia de estos. Recuerden que estos se utilizan para mantener las mediciones de la presión o las variaciones de la presión dentro del separador en este caso. ¿Listo? Entonces dice que dice que se debe marcar siempre de 30 a 80% preferiblemente y en medida de lo posible cercano al 50%. ¿Ya? Entonces, se debe registrar más o menos al 50%, lo que él estaba mostrando, que lo puso al 25%, luego al 50%. Bueno, aquí habla acerca de que él, ¿qué hace? Registra la presión estática, diferencial y en algunos casos la temperatura del fluido. ¿Qué es la presión estática? Es la presión como cómo quedó, cómo está el fluido, digamos, estático es quieto. Si yo dejé el separador sin llenarse y él quedó ahí lleno de gas y líquido, esa presión, él me va a registrar que esa presión no varió, se quedó quieta, entonces la línea va a ser recta. Pero que hubo un momento en que se abrió la válvula, entonces, ¿por qué? Porque la presión llegó hasta un punto en donde la válvula de seguridad se abre, entonces al abrirse, ¡fum!, la presión cayó, entonces en el cartografito redondo circular va a empezar a bajar en la línea azul. Entonces, cuando se volvió a cerrar, empezó otra vez a subir y volvió a seguir en su línea habitual de estado estático. Por eso es que ustedes ven ahí esas líneas arriba y abajo, arriba y abajo. ¿Qué quiso decir? Pues que la válvula se abrió, la presión se cayó y él, al ya caerse, volvió y se cerró. Y al cerrarse vuelve otra vez y sube la presión. Entonces, por eso es que se ven aquí estos altibajos. ¿Ya? Estos altibajos es debido a que el separador está haciendo su función de liberar gases, liberar, pues como el de presión va ahí. Entonces, la diferencial de presión me va a determinar el volumen. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que yo quería como trabajar con ustedes, este pedacito ya, y para que lo entiendan. Delta de P, si ustedes conocen la fórmula, voy a borrar otra vez esto. Ustedes saben que presión, la fórmula natural de la presión es igual, ¿sí? ¿Sí? La presión es igual a eh, fuerza, ¿sí? Presión es una fuerza por área. La fuerza sobre el área, perdón, sobre el área, sobre área, ¿sí? Entonces, entonces, aquí tenemos que la presión es fuerza por área, ¿cierto? Entonces, pero también nosotros también sabemos que la presión también viene dada por, em, la presión también viene dada por el volumen. Cuando yo calculo por medio de densidad, ¿sí? Digamos que esta fuerza de esta área se puede desglosar y yo puedo decir que el volumen me va a dar también una especie de presión, ¿sí? Entonces, la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Y la aceleración es igual a ¿qué? A la velocidad, ¿sí? A la velocidad por distancia. ¿Ya? Entonces, todo eso se despeja haciendo que la presión, ¿sí? Haciendo que la presión
al final de todo se pueda encontrar. Entonces, ya les escribo la fórmula, esperen un segundito ahí. Entonces, entonces, aquí está. Hay muchas fórmulas que me relacionan, ¿sí? Entonces, en el caso de los gases, ¿sí? Le de Charles con un constante. Entonces, para los gases, por lo general, se hace NRT. Entonces, ya la tengo acá. Entonces, por lo general, sí, mírenla, por lo general, la ley de, ¿la ley de qué? La ley de los gases está acá, que es esta. La ley del gas ideal. Entonces, por lo general me asocia a la presión por el volumen. Presión por volumen es igual a las moles por la R por T. Pues, la presión que yo estoy acá trabajando es esta presión. El volumen es el volumen que está ocupando el gas. Las moles son las moléculas del gas. La R es una constante, que siempre es la misma, universal. Y la temperatura es la temperatura que me está midiendo también el Barton, ¿sí? Entonces esta temperatura me la dan, yo tengo esta presión y yo necesito ese volumen, ¿ya? Entonces todo eso que están haciendo ahí es simplemente eh, determinando también el volumen que yo tengo. Yo necesito saber cuánto volumen de gas me está produciendo en superficie. Recuerden que el gas también es un fluido que están haciendo y yo estoy testeando. ¿Y de qué hablamos de testear? Que al testear lo que yo hago es saber cuánto me está produciendo. Entonces, para el gas, yo necesito el delta de P porque con el delta de P yo tengo el delta de volumen. Es decir, cuánto volumen. Delta de volumen es volumen 2 menos volumen 1 y delta de P es presión 2 menos presión 1. Es un cambio. Esto es un cambio. De la presión 1 a la presión 2 se me liberó tanto gas. Del volumen 1 al volumen 2 yo obtuve este gas. ¿Cuándo? Cuando cambio la temperatura, porque entonces aquí también va a haber un delta de T. ¿Sí? Entonces, en un tiempo dado, y yo puedo obtener el volumen por medio de un cambio de presión. Mire cómo puedo obtener yo. ¿Sí? Entonces, al yo tener un delta de volumen, entonces yo voy a decir que en un tiempo de una hora hubo este cambio de presión y estos cambios de presiones me generaron este volumen o estos cambios de volumen, es decir, los volúmenes que se dieron en ese punto de cambio de presión. Y así yo voy a decir, en una hora yo tuve tantos volúmenes de gas y así yo obtengo el volumen de gas. Entonces, por eso es que se está midiendo el diferencial de presión. ¿Ya entendieron qué es un diferencial de presión? Sí, ya entendimos que es un diferencial de presión, es un delta, un cambio de presión. Entonces aquí hay un YouTube que creo que es el que explica también cómo funciona este Barton. ¿Listo? El separador dice, en el separador registra, que el Barton registra presión estática y presión diferencial de la línea de gas. La presión diferencial es el cambio de la presión. Al haber un cambio de presión, hay una liberación de volumen de gas. ¿Listo? Y con esa liberación de volumen, yo obtengo los volúmenes y el volumen total de la prueba. Y así yo tengo el volumen total de gas que obtuve. ¿Ya? Esto no es para los líquidos porque recuerden que el líquido se separa y el aceite se va para el tanque de aceites y allá yo lo que mido por medio de una tabla de aforo y así obtengo el volumen del gas. Y el agua se va al otro tanque donde yo almaceno esa agua que puede estar también con puede ser salmueras o puede haber trazas de crudo, pero también tengo el volumen de agua, de cuánto está liberando en agua el crudo. ¿Listo? Entonces, revisar rangos de elementos de calibración, ¿sí? De 0 a 100 pulgadas de agua, que es la presión.
la presión en cabeza de pozo menos la presión de inyección de 0 a 1500 psi y la temperatura en cabeza de pozo eh, de 0 a 1000 psi. Ah, perdón, la presión, sí. Listo. Entonces, válvula porta orificios. Ah, bueno, esta válvula es muy importante, que es el Daniel, se llama Daniels. También hay un videito sobre esto. Esperen un segundo. Va a llegar un compañero a la oficina. Entonces, este Daniels, ese es el encargado de medirme el gas también. O sea, esta es la manera en que yo mido el gas. Es un instrumento de medición de gas directo, de modo directo, ¿sí? El modo indirecto es por diferencial de presión, diferencial de volúmenes. Pero el modo directo es este medidor de gas. Él tiene un porta orificios, ¿sí? Que es el que estamos viendo aquí en este dibujito. Él tiene un porta orificios que es de esta la manera en que se libera, en que de pronto si está pasando fluido de alta presión, pues yo puedo cambiarlo, porque ese orificio es una platina, es un disco que se coloca y este hueco que tiene eh, es el que yo cambio, ubico o debo de cambiar dependiendo de la cantidad de gas que esté manejando. Entonces, por ese orificio, yo teniendo el diferencial de presión, yo tengo el diámetro y el diámetro tengo el área. Entonces, de esta manera es que también yo puedo determinar el volumen. ¿Por qué? Recuerden que presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí? Yo tengo área y tengo, perdón, presión es igual a, creo que es densidad por densidad eh, por área. ¿M? Entonces, al yo tener de un gas, ¿no? De un gas. Entonces, al yo tener el volumen, perdón, el área de este círculo y tener la presión, entonces yo puedo obtener el volumen que está pasando por acá, ¿sí? Entonces, al yo obtener este volumen, ya tengo la cantidad de gas de forma directa por medio de este disco. Entonces este es el Daniel, por ahí también él tiene un video donde lo destapa, donde lo abre y muestra, pues él no muestra como tal como yo les estoy mostrando, pero lo que hace es él por medio de estos pernos es simplemente eh, pasar el disco a un elevador que lo sube a la sección de arriba, luego se cierra esa sección por medio de este otro perno y luego al cerrar este de acá por donde está el gas, entonces se despresuriza en la parte de arriba porque ya está cerrado acá esa comunicación y arriba ya se libera presión por medio de una válvula que tiene y luego se saca y se cambia el disco, mire como lo ven aquí. Entonces por ahí también tiene el videito muy bueno, muy explicativo de eso. Entonces quedamos así.
continuamos en el próximo video para terminar lo que es esta parte. Que tengan una buena noche. Espero entonces para terminar lo que es la parte de la presentación del último tema. Muchas gracias.